Este video de recurso de accesibilidad para la evaluación de California está patrocinado por el Departamento de Educación de California. Muestra cómo acceder a los recursos de accesibilidad integrados de conversión de voz a texto y de conversión de voz a texto en español para elementos de matemáticas y cómo utilizarlos. Se trata de una adaptación para la evaluación del rendimiento y progreso académico de los estudiantes de California, CASP, y para las evaluaciones de competencia del idioma inglés para California, el PAC. Para ver una lista de las evaluaciones aplicables, consulte la matriz de recursos de accesibilidad para la evaluación de California en el enlace bit.ly/ca-matrix. Durante los exámenes se puede utilizar este recurso para convertir el idioma inglés o español oral en texto editable directamente en los elementos de respuestas construidas dentro de la interfaz del examen. Como se trata de un recurso integrado, funciona en cualquier dispositivo de examen compatible. Se necesita un micrófono para utilizar este recurso. Tenga en cuenta que el estudiante que utiliza la función de voz a texto quizás quiera ser evaluado en un entorno separado para reducir la sobrecarga auditiva. El recurso integrado de conversión de voz a texto no está disponible en los exámenes de prácticas y de formación como usuario invitado en una sesión de invitado. Se puede acceder en los exámenes de prácticas y de formación solo si el estudiante inicia sesión o se crea una sesión de examen de práctica. Como todos los recursos de accesibilidad, la conversión de voz a texto integrada está disponible en las evaluaciones intermedias y sumativas aplicables. Si el recurso de conversión de voz a texto está activado, los elementos con un campo de respuesta construida tendrán un botón de micrófono encima del campo de texto. Algunos campos de respuesta solo tendrán el botón de voz a texto y otros campos tendrán el botón entre otras herramientas de escritura. Seleccione el icono del micrófono y empiece a hablar para introducir el texto. Cuando termine de hablar, vuelva a seleccionar el icono para dejar de introducir texto. La función de conversión de voz a texto también se detendrá automáticamente luego de unos instantes de silencio. El texto aparecerá de forma gradual y puede haber una elipsis transitoria mientras se procesan las palabras. Este es un ejemplo de respuesta. Se puede añadir más texto en cualquier momento, seleccionando de nuevo el icono del micrófono. El texto se insertará donde esté ubicado el cursor. Esta es otra frase de ejemplo. Pueden añadirse de forma automática algunos signos de puntuación, como comas, puntos y signos de interrogación. Otros signos de puntuación, como los de exclamación, deben introducirse con el teclado. El texto puede editarse o añadirse con el teclado, siempre que la función de conversión de voz a texto no esté en escucha activa. Tenga en cuenta que los estudiantes deben corregir los errores de gramática, de puntuación o de otro tipo que puedan aparecer. La conversión de voz a texto en español solo está disponible para las evaluaciones de matemáticas. Para activar la conversión de voz a texto en español, el estudiante debe tener seleccionados la adaptación de voz a texto y el apoyo designado bilingüe con traducción al español apilada. Cuando se asigna este apoyo, las instrucciones del examen en la pantalla del estudiante se mostrarán en español, incluidos los menús y botones. Para que la función de voz a texto en español funcione correctamente, se debe instalar un paquete de voz en español en el dispositivo que se usará para los exámenes. Este proceso varía en función del dispositivo. La conversión de voz a texto en español funciona de modo similar a la conversión de voz a texto en inglés, con la diferencia de que permite al estudiante hablar y transcribir el español oral. Esta es una respuesta de ejemplo. Para conocer más sobre los recursos de accesibilidad para estudiantes y la configuración de los exámenes, visite casp-elpac.org. Gracias por ver este video.